Pulso Político, amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro análisis, como siempre, con especialistas en el tema. El señor Marcos Hinojosa, analista político, el señor Alfonso Viñez, analista económico. Rápidamente, para entrar en materia, señor Hinojosa, este 7 de junio, ¿qué significa para el Perú en su verdadero contexto, no? No simplemente como un saludo o un emblema o un desfile. ¿Qué significa realmente? Tiene una significación importantísima, no solamente para el accionar del país, sino vemos cómo el general Pajuelo de la Tercera División del Ejército, después de una apreciación y la recomendación, decidió que esta ceremonia se realice en Congata, en la Plaza de Armas Francisco Bolognesi de este distrito, cuyo alcalde, Hardy Abril, lo tiene bien presentable, etcétera. Un licenciado que ama al Perú. ¿Y qué significa el 7 de junio? Es un antes de 7 de la batalla de Arica, un antes en que un presidente le prometió el apoyo con tropa, que el coronel Leiva iba a reforzar a Arica, al coronel Francisco Bolognesi, situación que el propio presidente, un traidor, Nicolás de Piérola, le negó. Por lo tanto, Francisco Bolognesi tuvo que luchar sabiendo que estaba en demérito de efectivos, de armamento, de cañones, etcétera, contra Chile. Por eso se dice inmolarse. Francisco Bolognesi se inmoló. Mire, y la carta que le manda Josefa a su esposa, en el último párrafo, no pidas nada para que no crean que mi deber tiene precio. Pero el párrafo anterior también es importante. ¿Qué decía? ¿No? Le decía, donde los políticos de ayer, de hoy y los que han partido nos dejan como estamos. Mire, ese es un mensaje. Políticos de ayer, de hoy y los que han partido. ¿Quién partió? El propio presidente del Perú se fue del país cuando la patria se encontraba en guerra. ¿No? ¿Y qué está pasando ahora? ¿Qué está pasando? Pretendemos eh, acondicionar una ideología socialista, comunista, que en el mundo no tiene nada para imitar, Ningún muy por el resultado. contrario. Entonces, eso es importante. Fíjate cómo se hacía esta ceremonia en Bolognesi y todo el tráfico que a 5 cuadras a la redonda izquierda, Cuando se hacía antes en Yanovara. pero en Congata hemos ido, es una bonita plaza y han desfilado estudiantes, colegios, han desfilado los empleados públicos y por supuesto la Fuerza Armada, Marina, Aviación y Ejército. Eso nos robustece y nos llena de orgullo. No podemos olvidarnos que la patria Perú está sobre todo y nuestra representación es la bandera roja y blanca, no la otra que usan con colores, que no existe. El imperio incaico nunca tuvo bandera. Muy bien. Señor economista Alfonso Viñez, analista de este tema. Ayer escuchamos al premier Adriancén decir de que estamos en breve saliendo ya de recesión. ¿Esto nos quiere decir, señor Viñez, que todavía el Perú está en recesión? Buenos días con su distinguida audiencia. Efectivamente, las perspectivas económicas son muy buenas. Hay un proceso, estamos en un proceso de salir de la recesión, del mal año que hemos tenido, que ha sido el 2023. Las señales son alentadoras, los buenos precios de los minerales, la agroexportación, el turismo, que también se está incrementando, que es una fuente generadora de ingresos para nuestro país. Es decir, a pesar de la turbulencia política, de la irresponsabilidad de los congresistas, de la irresponsabilidad de los otros miembros del Poder Judicial, del Poder de la Fiscalía, a pesar de todos esos malos comportamientos, la economía peruana está respondiendo. Estamos saliendo de la recesión de manera lenta pero segura.
Otro dato importante es que la inflación se ha reducido. Este mes es casi cero, lo cual significa que los ingresos reales se mantienen. Esas son buenas señales que ojalá entiendan los políticos, tanto congresistas como la presidenta del Perú, de que hay que actuar correctamente y no perjudicar a los peruanos. Ahora, parece extraño, ¿no? Pero ha habido una inflación casi del 3% el mes pasado en Estados Unidos y en el Perú muy baja, ¿no? Casi del cero. ¿Qué significa eso? O sea, ¿es el manejo económico o es la turbulencia política que viven los países? Bueno, definitivamente después de la pandemia, o mejor dicho, la pandemia ocasionó un mayor gasto a los gobiernos que ha devenido en inflación. Pero y todos los países han estado aplicando medidas antiinflacionarias. Pero en el caso peruano, el Banco Central de Reserva ha tenido un manejo muy eficiente para el control de la inflación, que si bien tiene un precio que ha causado recesión, porque controlar la inflación ha traído como consecuencia la recesión. Pero ahora que ya está la inflación controlada dentro del rango meta, ya ahora ha bajado la tasa de referencia, es decir, la tasa de interés. Eso va a ocasionar que las tasas de interés se reduzcan y de nuevo que los inversionistas empiecen a invertir en el país y las empresas y las personas comiencen a tomar créditos para sus actividades productivas, ¿no? Hay que reconocer la labor de Javier Velarde. Efectivamente. El Banco Central de Reserva, una de sus primeras funciones es el control de la inflación. Sin embargo, el ministro de Economía le dijo de que deje de estar subiendo la tasa de interés porque no va a salir de la recesión, ¿no? O sea, algo tirado de los cabellos. Bueno, es que definitivamente usó la tasa de interés, la tasa de referencia para frenar la recesión. Exacto. Y que era importante hacerlo porque la recesión a quien más afecta es a los más pobres. Es un impuesto que significa una reducción del ingreso real que lo sienten los más pobres, que no pueden ajustar sus ingresos a la inflación. Así es cierto eso. Muy bien. Ahora pasando a otro tema tan importante y que va a estar en discusión en todos los medios de comunicación, señor Hinojosa, es esto de esta ley ya aprobada en el Congreso. El Congreso está haciendo a discreción lo que mejor le parece, ¿no? Pero lo mejor para ellos es lo peor para el Perú. Dicen de que prescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad antes del 2012, ¿cómo usted lo ve que ha sido parte de las Fuerzas Armadas en nuestro país? ¿Cómo se ve este tema? Antes de continuar con eso, porque es importante, ayer en la ceremonia de Congata, donde estaba buena decisión del general Pajuelo, apareció el ministro de Justicia con el presidente del Tribunal Constitucional. En política no hay casualidades, Alfonso. Y tú sabes bien que Adriansen ha pedido, mira, una demanda competencial al Tribunal Constitucional para que se decida que el presidente, sobre todo Dina Boluarte, no puede ser investigada, acusada ni detenida hasta el término de su mandato. ¡Qué casualidad! Y con ellos, su viceministro de Justicia, etcétera, ¿no? Nos llama la atención. Y la pregunta que me estás haciendo, mira, el 2002 se firmó con un organismo supranacional la situación de lesa humanidad. 2002. Pero el terrorismo no fue el 2002. El terrorismo fue la década del 90, donde hasta ahora existen oficiales, suboficiales, detenidos. Muchos de ellos ya pasaron a mejor vida. Seguía, mira, oficiales detenidos. El general Rivero, Hermosa, ahí está tirado, que ya no puede, ha perdido toda la noción de lo que está ahí. Y sin embargo, no existe ningún terrorista, y lo subrayo,
levanto la voz, que está detenido. Ellos no solamente no están detenidos, sino están en Francia, están en Inglaterra, están en Estados Unidos y encima han recibido indemnización gracias a este, no sé qué adjetivo decirle, García Sayán y ¿Qué es el lo que propio hizo García Sayán? Valencia. Él fue que estaba en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y movió todo para que los terroristas salgan indemnizados. ¿Ya? Y de eso están, y los militares que defendieron la democracia, que gracias a ellos todavía, como dices tú, Alfonso, estamos en proceso de inversión, de entrar a un desarrollo sostenido, ¿no? Gracias a ellos. También lo de Chavín de Huántar, 23 años enjuiciados, los que recuperaron, los que hicieron, los que pusieron ¿Pero el por qué están pecho. siendo enjuiciados los Chavín de Huántar? Chavín de Huántar por haber recuperado, por haber Serpa Cartolini. O sea, los que mataron. Serpa Cartolini tenía a 300 cuando en una ceremonia de la Embajada de Japón y fue liberado y quedaron 73. Eso fue una operación catalogado en el mundo la mejor operación de comandos del mundo. ¿Ya? Sin embargo, 23 años ahí con la espada ahí. ¿Ah? Se puede vivir, se puede decir algunas cosas, se recuperó la soberanía, por ello es que el año pasado, cuando se presentó Pedro Castillo en una ceremonia, los comandos Chavín de Huántar le dieron la espalda. Le dieron la espalda, sí, recordamos eso muy bien. Pasamos al tema económico, señor Viñez, porque hay algo importante que nos están preguntando por redes sociales, ¿no? Si esta turbulencia política continúa y esta participación tan inconsciente e irresponsable de los congresistas, de todos los congresistas, continúa el ruido político, ¿le va a afectar en algún momento a la economía hasta el 2026, que se supone seguiría a Dina Boluarte? Definitivamente. Claro. Esta conducta inadecuada de los congresistas va a perjudicar a la economía directamente. ¿Por qué? Porque los inversionistas se van a abstener de hacer sus inversiones en nuestro país. Y al no haber inversión privada, no hay empleo, no hay ingresos. El nivel de desempleo en este momento en nuestro país es alto y por lo tanto tienen que abstenerse de crear más turbulencia política para que nuestros ciudadanos puedan tener trabajo, puedan tener mejores ingresos. Ya de una vez hay que decirle a estos señores que paren. No puede, sus actos están perjudicando a nuestro país. Deben generar ellos estabilidad, deben promover la inversión. En este momento hay un pesimismo de parte de todos los ciudadanos hacia el futuro de nuestro país, a pesar de que tenemos las perspectivas económicas mejores que nunca. El precio del cobre, casi 10,000 dólares la tonelada, el precio del oro. Es decir, las perspectivas económicas son muy buenas para nuestro país, pero los que se encargan de ensombrecer la economía, de ensombrecer el futuro, son los políticos de todos los colores. Los malos políticos. El Así mundo está poniendo su vista en el Perú. Exacto. No solamente Chancay, Marcona, Corío, agroexportación. Y mira lo que mencionas, Alfonso. Fíjate, esa turbulencia, lo que ha sucedido con el aeropuerto de Jorge Chávez. Igual. ¿Cuántos turistas dejan de venir a nuestro país por no haber tenido los focos de balizaje y han traído de Talara y de Arequipa? Eso no es justo. Mira, ¿cuántos pasajes, cuántas personas? La turbulencia ocasiona inestabilidad. Y esto es un daño grave a la imagen de nuestro país. Entonces, es importante que defendamos la democracia, fortalezcamos nuestras instituciones y eliminemos a las personas, eliminamos en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, no elijamos personas que tienen ideas trasnochadas, los comunistas, los caviares, los socialistas, ideas que no han funcionado en ningún lugar del mundo y que quieren aplicarlas acá como la solución. El problema del Perú es que
en este momento ocupan cargos importantes personas sin preparación, ineptas y corruptas. ¿Usted qué opina, señor Viñes, como economista tan destacado que es, sobre el retiro casi ya total de los fondos de AFP individuales? Esto va a crear una generación de personas totalmente sin ningún sustento para jubilación, para pensión. Claro, es un problema grave para los próximos gobiernos Así es. tener a una población en edad de jubilación y que no tenga recursos para sobrevivir. Ese es un problema grave que están generando estos actos irresponsables de hoy día. Lo van a tener que pagar las generaciones en el futuro, ¿no? Es un tema gravísimo. Gravísimo, muy bien. Por eso es que la reestructuración del Estado, e inclusive de los congresistas, del Ministerio Público, de la Junta Nacional de Justicia, se debe dar reestructuración. Hay prefectos, subprefectos, gobernador, alcalde provincial, alcalde distrital. Tanto se necesita. La Dina Boluarte decía, lo primero que vamos a hacer, 4 objetivos, uno de ellos austeridad. Es necesario, ayer he visto ahí la señorita prefecta tenía que autorizar, todos tenían que pedirle autorización a ella. ¿Ha hecho algo por Majesiguas 2, la prefecta? ¿Ha hecho algo por la carretera Arequipa-La Joya? Nada. ¿Y como que se usa a estos elementos prefectos, subprefectos? Políticamente. Ahí está Nicanor Boluarte, ahí está el hecho de querer manejarlo y continuar haciendo. Señor Hinojosa, otro tema importante para avanzar, ya se nos ve el tiempo. En redes sociales se ha difundido un video de la entrevista de este periodista mexicano Rincón, que en su momento lo entrevistó a Pedro Castillo, entrevistando a Antauro Humala, ¿no? Y otros canales peruanos también, no sé, un canal Villas, no sé. Yo como periodista no recibiría ningún tipo de emolumento, ni mucho menos algún dinero para entrevistar a una persona que va en contra de la Constitución. Entonces, desconoce totalmente lo que es nación, totalmente lo que es democracia, totalmente lo que es la Constitución. ¿Cómo voy a entrevistar a una persona de ese tipo? Pero entrevistan a Antauro Humala y le han requerido un examen psicológico. Mira, ya mencionaste cosas interesantísimas, ¿no? Familia, iglesia y la patria. Familia, padre y madre. Este Antauro mencionaba que él más pegado a su papá que a su mamá y que a su hermano lo podría fusilar. Esa familia, eso es tener identidad por su patria. Eso nos avisora que Rincón lo ha tratado de la peor manera y justamente porque él se prestó a eso. Él reconoce que sí se sublevó y es mentiroso porque en Locumba fue pagado para que él y su hermano hicieran esa pantomima. Para que fugue Montesinos. Para que fugue Montesinos, señor Antauro. Nosotros sabemos que usted con su hermano se prestaron a eso. Y el general Cano de ese entonces, qué casualidad, lo buscaba en Trujillo, lo buscaba en Moquegua, en Tacna, y cuando usted solamente había una vía por la cual tenía que pasar, fue una pantomima de la peor y usted dice que se sublevó. Mentiroso. Bueno, así son todos ellos, ¿ah? Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado. No cometamos el mismo error de Pedro Castillo. Ustedes se imaginan en estos momentos los ronderos estarían ¿dónde? ¿Ah? La gente, prefectos y subprefectos serían gobernadores tal vez, ¿no? Por eso no cometamos el mismo error. Así es. Y económicamente, Antauro significa la pobreza, la miseria, la ideología que él representa, que él enarbola, económicamente significa la miseria, la pobreza para todos los peruanos y la pérdida de la libertad que es tan valiosa. Porque ese sujeto no está preparado para gobernar y repite frases de ideologías trasnochadas. Justamente quería preguntarle eso, señor Viñes, porque una persona que ha pasado los años 80 y los 90, sabemos perfectamente que el Estado es pésimo administrador. Y ahora lo estamos viendo, Petroperú prácticamente en quiebra estatal.
IRTP, que es canal del Estado, Canal 7, ha gastado en estos primeros 4 meses todo su presupuesto del año, o sea, administran mal. Sin embargo, hay ideologías en algunos partidos que dicen que hay que, como Antauro, que dice que hay que recuperar las empresas para el Estado. O sea, ¿qué tal locura? ¿Cómo se explica esto, señor Liñez? Efectivamente, esa es una prueba más de la ideología trasnochada que tiene Antauro. El Estado es un pésimo administrador. ¿Pero por qué? O sea, no es una frase de cliché. Es un pésimo administrador porque no recurren a la meritocracia para ocupar los puestos. La izquierda, el comunismo, el socialismo recurren a sus allegados ideológicamente para que ocupen los puestos. Y lo único que saben ellos es saquear los países. Miren Bolivia, hoy día no tiene divisas para importar, ¿no? El país está paralizado de Bolivia porque no tienen repuestos los vehículos. ¿Por qué? La ideología de Antauro es la que quiere copiar de Bolivia, o sea, la miseria, la pobreza. Por lo tanto, ciudadanos del Perú, no se dejen engañar. Lo que genera riqueza es la inversión privada, la libre competencia, la empresa privada. Eso, la economía de mercado con muchos competidores, eso es lo que genera trabajo. Ahora, yo he hecho un análisis periodístico y si no sea, esa es una locura ya en el Perú, francamente, que la salud mental está en el piso, porque he hecho un análisis y si entra Antauro Humala como presidente sería incluso peor que Venezuela, o sea, el sueldo mínimo sería 20 soles y tendríamos que hacer cola desde la 1 de la mañana para conseguir azúcar, o sea, es una locura total. Lo acaba de mencionar. ¿Qué país? Venezuela, Nicaragua, Cuba. Mire usted cómo están sus edificios. Mire la pobreza, el cubano buscando en la basura. Y con Antauro quieren eso los peruanos. ¿Y cómo? Exacto, perdón. Sí. O sea, ¿cómo es posible que alguien piense que Antauro puede solucionar algo? No puede solucionarlo, no es medicina, es veneno para el país. Antauro causaría la destrucción total ya del país. Y ya su sola presencia está causando daño al país. Así es. Esas entrevistas causan daño porque los inversionistas dicen hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, además, hay que vigilar. Hay mucha gente que está pensando en retirar sus inversiones si va a salir una persona de la calaña, de la calaña de Antauro, que es un delincuente, asesino, confeso ya. Y que no conoce nada de economía, no está preparado para nada, solo está preparado para matar, para fusilar. Es gravísimo. Algo más, señor Hinojosa, para acabar. Por eso el examen psicológico que están diciendo no solamente periodistas, sino lo que se ha visto. Necesita un examen psicológico, pero al detalle. Un tipo quiere nacionalizar todo, Alfonso, ¿te imaginas? ¿Tú cómo sería el Perú nacionalizar? Sí, justamente quiero completar algo. Ustedes, ciudadanos del Perú, ustedes ven cómo les atiende el MINSA en el Hospital Goyeneche. Ese es el Estado. Ese es el Estado. Pésima atención. No hay medicinas. Maltrato. Eso es el Estado. ¿Quieren más de eso? Pero con mentiras, Antauro pretende llegar a la presidencia. Mentiras como que va a fusilar a los corruptos, va a matar a los corruptos, va a matar a los maricones, va a matar a todo el mundo. O sea, con mentiras, él dice que va a sacar a todos los corruptos y que el país florecería. O sea, con mentiras llegar a ser presidente. Pero así llegó también Pedro Castillo. Así llegó Pedro Castillo, con mentiras. Y ¿cómo le pudieron crear una persona a un inepto, a un discapacitado mental? Que era Castillo. Decir Pedro Castillo que yo combatía el terrorismo, tuvo que salir el propio presidente de la Comisión de Autodefensa a decir él nunca. Y así son mentirosos. Así es. Pulso político.